Hola a todos, aquí estoy de nuevo, soy Pablo Ferreiros, de nuevo con vosotros, un gusto estar con vosotros y en esta ocasión vamos a hablar de dos conceptos muy potentes que afectan a este que tenemos aquí, que me parece el órgano más fascinante del cuerpo por su neuroplasticidad, el cerebro. El cerebro es de los pocos órganos que se va adaptando al contexto, evoluciona en función de todos los procesos que hayamos vivido, las experiencias, los procesos cognitivos y toda la educación y todas las sensaciones que va captando a través de los receptores del cuerpo de los 5 sentidos, ¿de acuerdo? Nosotros trabajamos con cerebros reales, gracias al hospital de un hospital en Valencia que nos ceden los cerebros para que hagamos trabajos de investigación, y realmente hay muchas maneras de dividir el cerebro, pero yo quiero compartir con vosotros un concepto muy potente que es el modelo triuno, que son las 3 partes con las que trabajamos en el cerebro a nivel de neuromarketing. El cerebro se puede dividir a nivel anatómico y biológico con cortes transversales, con cortes más a nivel de occipital, pero en neuromarketing trabajamos con los 3 cerebros, con lo que se llama el modelo triuno. ¿En qué consiste el modelo triuno de Paul MacLean? Pues muy sencillo, y este es el concepto que quiero compartir con vosotros en este vídeo. El modelo triuno de Paul MacLean, que deriva en la balanza de valor percibido, que lo vais a entender enseguida y que es súper sencillo pero súper potente. ¿Cuántos cerebros tenemos a nivel de marketing? Pues tenemos 3 cerebros principalmente, ¿de acuerdo? Es decir, esto es lo que por eso se llama el modelo triuno, ¿de acuerdo? Es el triángulo que se produce en el cerebro a nivel de marketing. El primer cerebro, que es el cerebro que está conectado al cuerpo, es el sistema reptiliano, el cerebro reptiliano, que está conectado por la espina con el sistema nervioso central y el autónomo, y es el que nos regula un poco todos los impulsos y nos mantiene vivos, ¿de acuerdo? Este cerebro es el cerebro más bruto que tenemos, el cerebro más reptiliano, más primitivo, más simple, ¿vale? Es un cerebro que es muy chiquitito, pero fijaros que un cerebro, os lo digo como dato anecdótico, un cerebro medio, ¿vale? En un adulto medio viene a ser el 2% de la masa corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que un adulto que pese 100 kilos, el cerebro completo pesaría 2 kilos, para que os hagáis una idea, aproximadamente, ¿de acuerdo? Y el sistema reptiliano es todavía mucho más pequeñito, es el más pequeñito de los 3 cerebros. Imaginaros que siendo más pequeñito consume el 95% de las calorías de todo el cerebro, ¿vale? El cerebro necesita calorías para funcionar. Siendo el más pequeñito consume el 95% de todas las calorías que consume el cerebro. Esto quiere decir que, a pesar de tener el 2% el cerebro del peso corporal, consume el 25% de las calorías diarias que necesita el ser humano, ¿vale? Un ser humano medio va a consumir entre 2.000 y 2.500 calorías al día. Pensar que el cerebro consume el 25% de esas calorías diarias, y el sistema reptiliano consume de ese 25%, consume el 95%. ¿Qué os quiero decir con esto? Que a pesar de ser el cerebro más pequeñito que tenemos, el más bruto, el más primitivo, el más instintivo, consume casi todas las calorías que consume el cerebro, el 25% que necesitamos día a día para sobrevivir. Este cerebro es muy bruto, no sabe hablar, es el más primitivo, es el de los primates, es el del famoso, de la teoría de la lucha-fuga, ¿vale? Es decir, este cerebro nos ha mantenido vivos porque se encarga ¿de qué? De que respiremos, de que parpadeemos, de que salivemos, dormir, descansar, comer, beber, reproducirse, ¿de acuerdo? Este cerebro es muy pequeñito, como os he dicho, pero es un cerebro donde no se aloja la capacidad del habla, pero este cerebro toma muchas decisiones. Para que os hagáis una idea, el último estudio de Gerald Zalman de la Universidad de Harvard, que es un catedrático que ya está jubilado, uno de los catedráticos más prestigiosos de neurociencia del mundo y catedrático titular de la Universidad de Harvard, afirmó que el 95%, repito, 95% de las decisiones de compra se producen a nivel subconsciente. Es decir, que si no conocemos ese tipo de decisiones, ni siquiera le estamos vendiendo al 5% de nuestros clientes, ¿vale? ¿Qué os quiero decir con esto? Que si el 95% de las decisiones de compra las toma el cerebro reptiliano, y el cerebro reptiliano no entiende el habla, porque es un cerebro muy visual, no se aloja la capacidad del habla, no se aloja en este cerebro, tendremos que pensar qué tipo de mensajes le vamos a lanzar. Porque el reptiliano se motiva con los pains, con los dolores, ¿de acuerdo? El marketing trabaja con necesidades. En neuromarketing trabajamos con pains, esos dolores que le afectan al cerebro, que no le dejan descansar, ¿de acuerdo? Entonces, este de aquí, acordaros lo que os digo, es muy visual, no sabe hablar, no tiene capacidad de habla, no entiende de números, no entiende de texto. Por tanto, siempre que hablemos
Si os acordáis del vídeo anterior, en la fase de producto, en la hablemos de características, no nos estaremos comunicando con el cerebro reptiliano, nos estaremos comunicando con la corteza, con el neocórtex, ¿de acuerdo? Este cerebro consume muchísimas calorías, ¿por qué? Porque es un cerebro subconsciente, porque nos tiene que mantener en alerta, la teoría de lucha-fuga. Es decir, si yo veo un enemigo, cuando estábamos en la selva y yo veía un enemigo, si es más pequeño que yo, luchábamos, y si es más grande que yo, fuga, corríamos, y eso es lo que nos ha mantenido vivos, ¿de acuerdo? Después desde el cerebro, cuando los reptiles salen del agua, empiezan a salir del agua, se genera en torno a ese cerebro, un cerebro que lo desarrollan los mamíferos, que es el sistema límbico. El sistema límbico es uno de los más importantes porque se encarga de ¿qué? De procesar las emociones, las sensaciones, las experiencias. Es el cerebro que maneja las emociones, ¿de acuerdo? Por tanto, nos ayuda a interpretar las emociones y a entender qué está pasando con esas emociones que se captan a través de los 5 sentidos. Este cerebro se creó, como os he dicho, para los mamíferos. ¿Para qué? Para que las mamás no se comiesen a sus crías, básicamente. Es decir, se genera una conexión emocional entre madre y cría para que no se la coman. ¿Por qué? Porque los reptilianos sí se comían a sus crías, porque eran huevos, eran larvas, ¿de acuerdo? Entonces no había una vinculación emocional. Pero el sistema límbico se crea precisamente cuando ya das a luz a tu hija y le tienes, o a tu hijo, a tu cría, lo que sea, le tienes que dar el pecho, ya se genera una conexión emocional que hace que yo no me la pueda comer porque le tengo que dar de mi pecho, y se genera una conexión emocional que se procesa en el sistema límbico, ¿de acuerdo? Este sistema siente, entiende las emociones, pero tampoco decide. El que decide es el reptiliano, ¿de acuerdo? Y ya pasamos al último cerebro, que es el cerebro más reciente, que es el cerebro que, como veis, se ha desarrollado con el espacio que le quedaba. Por eso está enroscadito y es el último cerebro que se ha desarrollado, y se ha desarrollado pues con el hueco que ha tenido. Y es el neocórtex, que es el cerebro de la inteligencia, ¿vale? Repito. Cerebro reptiliano, sistema límbico, neocórtex. El neocórtex, ¿de qué se encarga? Del pensamiento racional, de la lógica, de los números, de la planificación, presente, pasado, futuro, temas económicos, todas las decisiones racionales. Por tanto, cuando nos comunicamos a través de producto y de precio, la respuesta que nos procesa el cerebro es neocórtex, por tanto, la respuesta que nos va a dar va a ser siempre racional, ¿de acuerdo? Y con este concepto potente pasamos al siguiente paso, que es la balanza del valor percibido, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos un reptiliano que decide pero no habla, un sistema límbico que se emociona y que entiende las emociones, y un neocórtex que habla, que entiende el habla, que piensa, pero que tampoco toma decisiones, ¿de acuerdo? Y con esto pasamos al siguiente contexto, que está muy ligado a el modelo triuno de Paul MacLean, que es la balanza del valor percibido. ¿Qué es lo que pasa con cada decisión de compra que tomamos? Hay un cerebro que se despierta, que es el reptiliano, porque es subconsciente. Como no quiere consumir tanta energía, nos dice, oye, hay que tomar una decisión, ¿compras o no compras? He visto un anuncio, ¿compramos o no compramos? Pero hay que decidirse, ¿de acuerdo? Entonces el reptiliano inicia la conversación de compra y se produce en ese modelo triuno la balanza del valor percibido para ver si compramos o no, ¿de acuerdo? Es decir, comienza la conversación entre el cerebro reptiliano y el sistema límbico, y entre el cerebro reptiliano y el neocórtex. Dependiendo de quién gane esa batalla, vais a comprar o no, ¿vale? Ahora imaginaros una balanza. En un lado tenemos el sistema límbico, que es el valor percibido que tiene ese producto para mí, y digo valor percibido, no valor agregado, porque el valor agregado lo pone la empresa, el percibido lo siente el cliente, ¿vale? Entonces imaginaros el reptiliano en medio y una balanza, ¿vale? En un lado tenemos el valor percibido, es decir, ¿qué valor tiene para mí este producto? Asignado a mis VALs, valores, actitudes y estilos de vida. Es decir, ¿cuánto de importante para mí es esta compra? ¿De acuerdo? Sistema límbico, emociones. Y en el otro lado tenemos el miedo a la pérdida económica, esto es neocórtex. ¿Qué pasa si me compro este producto y no tengo dinero para el mes siguiente? ¿Vale? Eso es la batalla que se produce en vuestro cerebro en milésimas de segundo, que va a decidir si compráis o no. ¿Qué sucede si yo me quiero comprar un iPhone 11 o 24, lo que sea? Si el valor percibido en el sistema límbico es más alto que el miedo a la pérdida, se inclina hacia el valor percibido, compraré el producto. Es decir, ostras, puede ser que no tenga dinero para el mes que viene, pero me lo merezco porque he trabajado mucho, me lo voy a comprar, etcétera. Entonces, si el valor percibido gana, pesa más, compraréis. Pero al revés, si decimos, ostras, es que el iPhone 11 nuevo está súper chulo, pero es que vale un montón de dinero, ¿y qué pasa si se me rompe el coche? ¿Qué pasa si se me rompe la lavadora? ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo el mes que viene? No lo voy a poder pagar, ¿vale? Entonces, si el miedo a la pérdida económica, que es neocórtex, gana, pesa más,
no compraremos ese producto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esa batalla permanente con una conversación de reptiliano límbico, valor percibido, reptiliano neocórtex, miedo a la pérdida. Y eso es como se toman el 95% de las decisiones de compra. Así que es importante comunicarse con el reptiliano y meter las emociones en el proceso para que finalmente el cliente tome la decisión correcta. Así que hasta aquí este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.